Para que encienda. Ya encendió el motor. Perfecto. Arrancó casi en 4 amperes y pues va bajando. 2.5, 2.3. Esto es un motor de 1/5, marca Toshiba. Y vamos a medir entonces, ya bajó a 2.1. Vamos a ver la presión de baja. Se está manteniendo entre los 5 psi. Hola, bienvenidos a mi canal. Les habla Raúl Cordero de CS Refrigeración. En el día de hoy les enseñaré cómo instalar un compresor de nevera de forma fácil y rápida. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita en todas para que no te pierdas ningún consejo prácticos. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Presta mucha atención y sigue el video hasta el final. Comencemos. CS Refrigeración, servicio, calidad y compromiso. Como pueden observar, ya quitamos el motor, limpiamos un poco el área y vamos a empotrar este motor aquí de cómo queda. Bueno, no nos dio tan exacto, pero por lo menos que cuadran los 2 primeros tornillos. Si no es ideal, por lo menos cuadraron los 2 tornillos de aquí adelante. Aquí me está cuadrando las tuberías y vamos a cuadrarlo. Y la bandeja no entra muy bien aquí. Vamos a tener que ponerle una tuerca aquí al tornillo para que agarre, pero si da casi igual. Lo colocamos aquí, mira, queda perfecto, poniéndole una tuerca, ya que con el otro motor él entraba enroscado. La tuerca la tiene en la base del otro motor, y aquí es parte del desagüe, aquí donde baja el desagüe. Como pueden observar aquí, nada más entró en los primeros 2 huecos. Los de atrás no entró, pero eso no importa. Con tal que nada más agarre los 2 primeros, está perfecto. Aquí arriba, la base del motor no tiene tuerca y la otra tiene una especie de que agarra el tornillo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocarle una tuerquita para que cuando entre aquí quede agarrado. Y este es el desagüe que va donde esa bandeja. Aquí baja el agua cuando entre en modo de hielo, es de congelación. El agua cae aquí y a su vez esta agua enfría el motor, refresca el motor para que el motor no llegue a altas temperaturas. Ese es su funcionamiento, lo refresca y se evapora ahí adentro. Bueno amigos, vamos a empezar a probar. Primero vamos a probar este compresor y luego vamos a empezar la instalación. Primero cambiamos el filtro y todo eso lo vamos a aplicar paso a paso. Bueno amigos, ya le quitamos el filtro. Vamos a cortar esta distancia para luego soldar el nuevo filtro, que es el que tenemos aquí. Ellos siempre tienen un sentido, hay que instalarlo del sentido como muestra aquí. De esta forma iría en la manera correcta, no como han visto las instalaciones que lo montan de esta manera. Esta no es la forma correcta, ya que él tiene una especie de bolita que quitan las humedades internamente. Si está de esta manera no funciona de forma eficiente, mientras que si lo colocamos así, ella filtra mejor. Entonces este es el sentido. Vamos a soldarlo aquí. Esto es hierro con cobre. Y ahí tenemos una pasta especial para esto, para que pueda agarrar mejor la soldadura, un solvente. Y luego el capilar lo soldamos en la parte de aquí abajo. Bueno amigos, antes de instalar este motocompresor, primero tenemos que probarlo. Ya le quitamos los tapones, todos los tapones. Vamos a conectarle su kit de arranque que él trajo. El equipo no necesita capacitor, si pueden observar de este lado, no necesita. Y el antiguo compresor tenía capacitor. Este viene siendo el común. Vamos a conectarlo aquí. Y este viene siendo el de marcha. Y este es el que va el capacitor, pero esto lo vamos a dejar afuera. Vamos a probar este motor. Debería arrancar de esta forma correcta. Vamos a probar, vamos a enchufar la nevera para ver si arranca. Está conectado de la forma correcta. Esto lo vamos a desactivar, ya que este tipo de compresor no necesita capacitor. Vamos a enchufar la nevera para que probemos el compresor. Ya con su propio sistema, ya tiene la nevera tiene un sistema electrónico, sensores, todo. Lo vamos a dejarlo sin eliminar. Perfecto.
Este es el de alta presión y este es el de succión. Bueno amigos, está funcionando perfecto este motor. Ya pues, ya colocamos, ya le hicimos un giro porque las tuberías no llegaban. Ya prácticamente ya la calzamos, como pueden observar aquí. Vamos a soldar aquí y vamos a soldar aquí. Este lado va el gusanillo. Aquí va su tornillo, vamos a colocar estos tornillos que son a la medida exacta. Aquí lo tornillamos igualmente aquí. Estos son los dos lados que van a llevar tuerca o van a llevar amarre. Ahí lo tornillamos y dejamos el motor perfecto. Pero primero vamos a soldar la de alta para hacer una especie de limpieza. Encendemos el motor, una limpieza interna para que bote el aceite, todo lo que tenga internamente. Le colocamos este trapo para no calentar tanto las bobinas del motor. Procedemos a soldar. Ya les estamos abriendo un hueco aquí con el destornillador. Ya le hicimos la limpieza con dieléctrico y vamos a conectar el capilar aquí. Lo vamos a soltar aquí dentro de la nevera. Quitamos este capilar, ya que este capilar siempre se cambia cuando se cambia de motor para evitar posible taponamiento. Entonces preferiblemente quitar el capilar y vamos a tratar de, vamos a perforar aquí, pero para que quede mejor lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a prender la luz. Perforamos aquí para que el capilar salga por aquí atrás de la nevera. Lo vamos a llevar por un ladito hasta el final.
Aquí vamos a conectar el filtro, esta tubería, esta es la de filtro, y luego conectamos el capilar aquí, que sube nuevamente por este lado de afuera de la nevera. El capilar va a pasar por aquí, de esta manera. El capilar baja por este lado, el capilar entra en el filtro que vamos a conectar aquí. Esta es la de alta presión, donde pasa ya el refrigerante caliente, pasa dentro del digamos que esta nevera tiene las rejillas internas, tiene tanto la condensadora tanto interna, entonces pasa la tubería dentro de la nevera, dentro de toda la nevera, y luego vuelve a salir nuevamente por aquí, que es donde vamos a conectar el filtro. Ya colocamos al motor, ya está instalado, tiene todas sus patas soldadas, tiene sus anillos, tiene todo ya. Lo que hay que conectar nada más esta parte para que nos pueda funcionar. Vamos a hacer la instalación y vamos a mostrar cómo soldamos el evaporador, el capilar, aquí adentro de la nevera, en el evaporador. Pasamos el capilar, como pueden observar aquí. Se les tapó la punta para que no se ensuciara internamente. Esto lo vamos a cortar con un cortacapilar o con el cortatubo, que ya les voy a enseñar cómo lo pueden cortar de una manera sin tapar la perforación. Vamos a ver si se ve aquí internamente. Hay que cortarlo de una manera que no se dañe cuando tú lo cortas con un alicate o una pinza, el que se tapa internamente, poderlo cortar de una forma eficiente, tiene que ser con un cortacapital, que lo que hace es cortar la parte externa y la parte interna queda intacta. Pero también podemos hacerlo con el cortatubo, pero de una manera que ya les voy a enseñar para que no dañen la tubería. El capilar, la medida es 0.31, ya que este motor es de 1/5. Ya cuando son un motor de 1/4 o de 1/3, usa otro tipo de medida de capilar. En este caso estamos usando el 0.31 porque el motor es 1/5. Aproximadamente 3 metros de capilares que se usan para estas neveras. Vamos a proceder a picar el capilar y a soldarlo. Aquí les voy a mostrar cómo quedó el capilar. Aquí va el capilar, lo vamos a ir desenrollando y pasándola exteriormente. Lo mío, que les voy a enseñar cómo vamos a picar el capilar. Tratar lo posible de quitarles toda que quede lo más recto posible. Vamos a cortar con este cortatubo pequeño, y vamos a colocarlo en la parte que la tubería esté más recta, que no tenga tanta curva, ya que el diámetro interno se puede obstruir. Entonces vamos a tratar de cortarlo que no tenga tanto doblez. Vamos a colocarlo aquí en el cortatubo y apretamos con fuerza. Vamos a agarrar, vamos a colocarlo. Tiene que quedar dentro de las 2 almohadillas que tiene el cortatubo. Dentro de las 2 almohadillas cerramos. Aquí quedó, ¿ves? Cerramos lo más fuerte que podamos y vamos dando vueltas. Mira cómo ya lo va perforando, lo va cortando. Así vamos sucesivamente hasta que veamos que la tuerca o la prensa del cortatubo no dé más, un poco más. Ya hasta ahí dio. Vamos a seguir dándole vueltas hasta que veamos que esto ruede libre. Perfecto, vamos a abrirlo. Aquí se ve la perforación, no sé si lo logran apreciar en la cámara. Vamos a ponerle un poquito de autoenfoque. No sé si lo logran apreciar aquí. Lo que vamos a hacer es agarrar la pinza o el alicate y moverla de esta manera, suave, hacia abajo, tratar de quebrarlo hacia arriba, como ya se ve el quiebre. Ya hicimos el quiebre. Si ustedes observan, este tubo cortó a la perfección. Se observan de este lado. Diámetro interno no se tapó. Vamos a ver la tubería. Quedó perfecto. De esta manera lo pueden cortar con este cortatubo sin necesidad un cortacapilar, haciéndolo de esta manera. No puedes llegar y cortarlo así con la pinza
porque al cortarlo, mira lo que pasa. Voy a hacer la prueba con este pedazo de capilar. Voy a cortarlo aquí así, de esta manera, ustedes observen. Ok, lo llegaste a cortar, ahí cortó, ya lo cortamos el capilar. Pero ahora observen qué pasa con el diámetro interno. Vamos a ver si se ve en la cámara. Ve cómo quedó sellado. Esta es la forma correcta de cortarlo con un cortatubo el capilar sin dañar el diámetro interno. Como ustedes pueden observar aquí, quedó perfecto. Ahora vamos a soldarlo. Aquí le colocamos este trapo húmedo para no quemar la tubería de cobre, ya que aquí hay una unión entre cobre y aluminio. Entonces, si se calienta mucho el cobre, el aluminio empieza a derretirse. Para evitar eso, ponemos un trapo húmedo y presionamos aquí donde entra el capilar. Como el tubo es muy grueso, pueden observar aquí. Vamos a ver si la cámara lo enfoca. Le dejamos una pequeña abertura que quepa el capilar. El capilar lo vamos a meter como no mucho, sino hasta nada más esta distancia. Vamos a reducirlo hasta aquí. Está bien, perfecto. Vamos a soldar ahora aquí el capilar. Tenemos bastante espacio. Mayormente yo lo soldo afuera de la nevera, pero como hay espacio, podemos soldarlo aquí. Vamos a hacer una pequeña soldadura aquí y acomodamos todo el capilar. Ya le soldamos el capilar, todo está perfecto. Bueno amigos, ya le hicimos el vacío, le hicimos la carga de refrigerante, le instalamos el filtro, le colocamos una tripita, ya les explico para qué sirve. Ahí vamos a medir la presión de alta, si todo está bien, o el manómetro, ya que este es R134A. Ya instalamos el capilar, como vimos en el video anterior, instalamos exteriormente, ya encendimos la nevera, ya la pusimos a funcionar y la presión de baja lo llegamos a 5 o 10 psi, ¿verdad? Vamos a medir el amperaje, vamos a buscar el amperímetro para luego medir la de alta. La de alta tiene que estar en un rango entre 150 y 170. Para eso fue que le colocamos este gusanillo. Vamos a hacer esas mediciones. Vamos a empezar ahorita con la pinza amperímetra a ver si tiene exceso de gas para irle botándole poco a poco. Bueno amigos, ya colocamos la pinza en modo amperímetro y aquí me está dando la medición. Está en 2.1. Para hacer un motor de 1 quinto está dentro del rango. Está muy bien. La presión por los momentos está entre 10 psi, pero a medida que el equipo vaya enfriando, la presión va a ir disminuyendo. Ya si el equipo está muy frío, él llegaría a 0, menos de 0 no. Si llega a menos de 0, ya el equipo tendrá alguna fuga. Vamos a probar a ver la hora de alta. Vamos a desconectar aquí. Lo que pasa es que este manómetro que traímos es de nada más de baja. No traímos el otro doble que trae baja y trae uno rojo que es de alta. Pero este de baja puede medir alta también porque te mide hasta 500 psi. Entonces vamos a aprovechar para medir la de alta, a ver cuánto estará en su presión de trabajo. Repetimos nuevamente, la presión de trabajo en el de baja está entre 5 o 10 psi y la de alta tiene que estar entre 150 a 170 psi. Vamos a sacar rápido aquí. Vamos a conectar la de alta. Bueno, amigos, lo acabamos de conectar a la de alta. Conectamos la manguera y podemos observar en el manómetro que tenía hasta 500 psi que está un poco alta. Si se pasó sobre el rango, vamos a tratar de soltarle un poquito de gas hasta que la presión la lleguemos hasta 170 psi aproximadamente. Vamos a ir botándole poco a poco. Bueno, aquí ya lo estamos dejando entre 180 psi. Vemos como el amperaje va bajando. El motor ahora está más serenito, suena menos, en 1.7. La presión la dejamos aproximadamente 180 psi. Vamos a dejarla hasta ahí para que, como nosotros quitamos la manguera, se bota un poquito refrigerante. Perfecto, se mantiene 1.7.
Vamos a dejarlo un tiempito así para probar luego la de abajo. Vamos a ver cómo funciona. El abanico lo apagamos momentáneamente, el ventiladorcito, para ver cómo ya está funcionando. Este no lo podemos quitar porque tiene unos sensores para que active que se encienda la nevera. Mira cómo ya empezó a escarchar. Perfecto. Mira cómo empezó a escarchar. Vamos muy bien. Ya va escarchando la tubería. Vamos a dejarlo para ver hasta donde llega la escarcha. Excelente, amigos. Como pueden observar, el evaporador está congelando todas sus celdas y el tubo de retorno. Esto quiere decir que hicimos todo bien el trabajo, los pasos anteriores. Vamos a tocar lo que es las orillas de la nevera o del enfriador para saber si las tuberías están funcionando bien. Él calienta un poco para mantener el frío en el congelador. Bueno, amigos, esto quedó perfecto. Los que llegaron al final y tengan algunas dudas, voy a dejar en la descripción del video un enlace de mi página web, la cual explica con más detalle todo el proceso, totalmente gratis. Lo único que les pido es que se suscriban, le den like, le den compartir, ya que de esta manera me están apoyando. Gracias.